You think you won't, you think I'm gone, you shot my brain. ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estáis? Estamos aquí con José. ¿Qué tal, tío? Bueno, vamos a hablar un poquito sobre las cualidades y características que necesita un agente inmobiliario para ser exitoso en su campo, ¿no? Muchísimos me preguntáis, oye, ¿qué necesito para entrar en este sector? ¿Tengo que tener alguna cualidad especial? ¿Tengo que ser un Superman? ¿Vale? Pues hoy vamos a dar algunos tips y algunos rasgos de personalidad que tiene un agente inmobiliario. Si quieres darle tú, José, primero. Lo primero, lo más importante, lo principal, no tienes que tener vergüenza. Si te da vergüenza o no quieres llamar por teléfono, no quieres entrar en la propiedad de una persona en la cual está viviendo o sientes reparo por algún tipo de cosa, cambia de oficio, no te plantees ser agente inmobiliario. Toma cualquier otra decisión que no sea dentro del sector inmobiliario o comercial. Lo primero que tienes que tener es desparpajo, ¿vale? Tienes que llamar a una persona que tiene el piso a la venta, estar molestándole cuando está en su casa para intentar convencerlo, llegar a un acuerdo para que tú seas el intermediario que pueda coger y ayudar a esa persona a vender su casa. Lo más importante, sobre todo, que tienes que tener también en cuenta, no solamente es tener desparpajo o no tener un exceso de vergüenza, ¿vale? Sino lo más importante es ser respetuoso. Una cosa no quita la otra. Tienes que ir con descaro, con soltura, tienes que ser elegante, pero a la vez tienes que ser una persona echada para adelante y con mucho respeto hacia esa persona. Tenéis que tener en cuenta que esa mujer, hombre, lleva muchísimo tiempo invirtiendo dinero en esa casa, ha formado su familia en muchísimos casos y requiere de un respeto. Aunque no estoy de acuerdo con el precio de la vivienda, aunque la vivienda esté para tirarla en trabajo y esa persona te esté diciendo que está reformada, sutilmente le tendremos que decir que no está en el estado de conservación en el cual ella está pensando. Muy bueno, muy bueno. A ver, hay algo que has dicho que estoy completamente de acuerdo contigo, pero sí que pienso que todo se puede trabajar. Aunque tengamos una mentalidad, pues una creencia limitante de que pues la venta no es buena o el hecho de vender nos da vergüenza o nos acojona, yo pienso que con huevos y con la práctica y con el conocimiento podemos llegar a pues hacer lo que él dice, ¿no? Pues echarle huevos, ponerte delante de un teléfono y hacer 50, 60 llamadas en un día para intentar que una persona te deje su propiedad. Ahora bien, tienes que estar dispuesto a ello, ¿vale? Porque si no, no sirve de nada. Otro de los rasgos de la personalidad del agente inmobiliario exitoso es la paciencia. O sea, yo creo que en este sector, en muchos otros también, pero en este en concreto la paciencia es un pilar fundamental. ¿Por qué? Porque tú a lo mejor puedes estar haciendo 20 llamadas en un día y no obtener ningún resultado. Al día siguiente lo mismo y así sucesivamente. Entonces, si tú tienes una mentalidad débil, no tienes paciencia, quieres conseguir las cosas ya, rápido, pues va a llegar un momento que te vas a quemar y lo vas a dejar de intentarlo, ¿no? Entonces la paciencia ya no solo a la hora de vender, sino también a la hora de cuando estás vendiendo un piso, puedes hacer 40 visitas y que ese piso no se lo quede nadie. Puedes hacer una y que se lo queden. De igual manera en el ámbito donde nos encontramos ahora, en el ámbito de las inversiones. ¿Cuánto tiempo llevamos para cerrar una operación que cuando salga os vais a enterar todo va a ser brutal? Llevamos simplemente en un proceso de negociación, llevamos más de 8 meses, al final negociando para poder llegar a un acuerdo, unas condiciones de pago y al final unos precios. No te puedes dar por vencido simplemente porque estés todo el rato recibiendo una negativa. Si te diesen un sí en la primera o cada vez que llamases por teléfono o proceses una oferta te dijesen que sí, no cobrarías el dinero que vas a cobrar por la intermediación. Al final tus honorarios o el dinero que se te vería repercutido es muy pequeño. Si nosotros en la operación que llevamos peleándola durante más de 8 meses en negociar, en ver la forma de compra entre 16 personas que son los propietarios ahora mismo, que es de una herencia, nos diésemos por vencido, no tendríamos la rentabilidad que a futuro, si nos sale la operación, vamos a obtener. La paciencia es un grado, es muy importante, sobre todo la constancia, pilar, todo el rato, tienes que estar detrás de lo que quieres conseguir. No te levantas por la mañana, coges el teléfono y a la primera llamada te has ganado 10.000 euros, eso no existe. Claro, eso es súper importante. Y luego también otros dos valores, integridad y confianza. ¿Por qué? Porque al final tú no estás haciendo una transacción de 1.000 euros o de 300 euros, estás al final vendiendo algo que a esa persona le ha costado toda una vida de trabajo y de esfuerzo conseguir. Entonces, aparte del respeto, que es lo que ha dicho José antes, hacia esa propiedad y hacia ese bien material que esa persona tiene después de tantos años trabajando, la confianza que tú le generes a esa persona, que tú le transmitas, porque te va a dejar las llaves de su casa, en el caso de que vayas a intermediar la operación, para que vayas tú, abras
abras y esté durante un tiempo enseñando esa propiedad. Tiene que confiar en ti. Entonces tenemos que transmitir confianza, súper importante. Yo pienso que una clave para una primera impresión también es una buena vestimenta, ¿no? Cuando tú vas a presentarte a una persona que no te conoce absolutamente de nada, lo primero que va a juzgar es por cómo has vestido. Entonces debes de llevar una imagen impoluta, bien peinado, bien lavado, bien planchado y bien vestido. Porque la primera imagen, si es mala, no se la vas a poder cambiar. Luego también la integridad. La persona tiene que ver que tú eres una persona íntegra, que no te interesa exclusivamente la comisión que vas a recibir, sino que quieres aportarle un valor, que le quieres ayudar a, pues finalmente, ¿cuál es el objetivo? Vender esa propiedad, ¿no? Si tú vas de primeras hablándole únicamente de, bueno, mis honorarios, ¿cuándo vamos a cobrar? Demás, lo único que vas a hacer es truncar esa relación, porque la persona va a detectar que lo único que te importa es el dinero. Y en muchos casos a veces no tenéis que coger cualquier tipo de propiedad que estén dispuestos a dejaros el encargo a la venta. Si vosotros estáis convencidos de que esa vivienda está por encima, en exceso, de su precio de mercado, no un 10 o un 15% como puede llegar a ser trabajable, sino un 30 o un 35%, a veces el decir que no le trabajo su vivienda porque no estoy de acuerdo con usted y lo único que voy a hacer es perderle el tiempo y mantener una relación en el tiempo porque estás plenamente convencida de que no va a vender la vivienda, al transcurso de los 6, 8 meses, 10 meses, que es el periodo que le suele costar a la gente darse cuenta del precio real de su vivienda, si tú has estado detrás de él, que ahí viene vinculado con la constancia que estábamos hablando antes, esa persona al final se fiará de ti porque dice, mira, es el único que ha venido y no ha sido honesto, no me ha hecho perder mi tiempo y ha sido una persona íntegra, que es lo que estaba diciendo de César ahora mismo. Entonces también hay que tener un poquito de paciencia y sobre todo ser firmes en nuestras decisiones. Si estamos convencidos del valor de una propiedad y el propietario quiere por encima, en exceso de ese valor, no lo trabajéis. Al final lo único que vais a hacer es perder el tiempo y quemar un propietario y perder el tiempo del propietario. Al final ser unos asesores realmente finos y con principios. No trabajéis cualquier cosa ni de cualquier manera. Lo único que hará es quemaros en el tiempo, no conseguiréis ningún encargo, no conseguiréis vender ningún piso y como consecuencia no os llevaréis ningún tipo de dinero a casa. Eso es. Tenéis que tener en cuenta que el dinero no tiene que ser vuestro principal foco en la mente ni de obsesión, ¿vale? El dinero es una consecuencia. Tenéis que ir planteando realmente qué queréis conseguir a poco y el dinero va a ser una consecuencia que vais a obtener. Y vale, hoy ¿qué quiero yo? Conseguir un encargo. Cuando tenga el encargo, ¿qué tengo que hacer? Llevar un volumen de visitas para poder vender a la vivienda y fidelizar al propietario. Cuando haga todos esos pasos y realmente los haga bien, la consecuencia será que lo venderé y llevaré mi dinero al bolsillo. Si lo primero que estáis pensando antes de coger y llamar al telefonillo es cuánto vais a ganar, realmente no ganaréis ni un duro, no cogeréis la propiedad y lo único que haréis será quemar un propietario que hable mal de vosotros en la zona, como consecuencia a otros tantos. Sed íntegros, es importante. Eso es. Luego, aparte de esto, claro, os estaréis preguntando, bien, ¿cómo puedo yo aplicar todo esto, ¿no? ¿Cómo lo puedo llevar a la realidad? Otro punto fundamental, el conocimiento. Sin conocimiento, por muy íntegro, confiable, persuasivo y paciente que seas, si no tienes la base, que es cómo voy a transmitir con todas estas cualidades a un propietario para conseguir cerrar la venta, no te va a servir absolutamente de nada. Entonces, primer consejo, fórmate. Tienes un montón de formas, ¿vale?, para hacer esto. Por ejemplo, a José no le gusta leer, pero ve documentales, tiene mentores, mediante la experiencia de una vez y otra equivocándose, al final ha adquirido un conocimiento que es el que tiene a día de hoy, que es el que le permite cerrar transacciones exitosas. Entonces, lo que yo te puedo recomendar, que es como yo me he formado, a mí, él me ha enseñado. Yo he aprendido de él, aparte he puesto en práctica sus enseñanzas y aparte he tomado cursos, he leído libros, he visto vídeos y es un pilar fundamental. Para ser agente inmobiliario, para ser inversor o para ser lo que quieras, necesitas formación y experiencia. Y en base a eso, aplicando todo lo que... Porque claro, si retienes el conocimiento y luego no lo pones en práctica, tampoco tiene sentido. Aplicando todo ese conocimiento que estás aprendiendo incluso hoy aquí, es cuando vas a conseguir ser un agente inmobiliario o cualquier persona exitosa. Si al final sois un poquito como yo, que no os gusta leer o la formación la queréis obtener de otras maneras, que no sea mediante los cursos o mediante formación, que es una forma muy buena de conseguir información, pero ya ahí están para gustos los colores y las tipologías,
Entonces tenéis que rodearos de personas con mucho conocimiento, personas que sepan más que vosotros. Si vosotros estáis en una inmobiliaria en la cual hoy por hoy no os están enseñando nada, no sabéis los impuestos que se pagan, no sabéis cuánto puede llegar a valer una vivienda en la zona en la que vosotros trabajáis, porque no os están enseñando, no vais a ser un agente inmobiliario. Iros de esa empresa. Iros, buscad otra empresa donde realmente os aporten una experiencia y un valor y unos conocimientos necesarios para que vosotros podáis hacer un buen trabajo al final, ¿vale? Yo mi primera experiencia, cuando yo empecé a trabajar con una inmobiliaria, me rodeé de un equipo de trabajo con más de 10 años de experiencia. Entonces yo lo que hacía, estar todo el día junto con ellos. Les escuchaba las conversaciones, les preguntaba cuando veía un contrato, le cogía el contrato, preguntaba mis dudas, me informaba, me iba con ellos a hablar con los clientes y al final lo que hacía era absorber de primera mano toda esa información y veía en la misma práctica, en el momento, cómo se ejecutaban las cosas y cuáles eran las circunstancias que podían ver y los pros y los contras. Entonces al final lo que hacía era aprender mientras hacía mis propias prácticas. Ojo, esto no es que sea fácil, porque al final tienes que estar trabajando y tienes que estar pendiente, escuchando y absorbiendo información. Tú cuando estás con un cliente no puedes estar con una libreta, apuntando todo lo que estás diciendo, ¿vale? Ni estés con el móvil, con el WhatsApp, nunca vas a aprender nada. Lo que tienes que estar es escuchando, prestando atención a esa persona que te está enseñando y te está transmitiendo lo que tú no sabes. Entonces esa persona te transmitirá toda la información y como buena esponja la absorberéis y la pondréis en práctica. Es otra de las formas al final para ser un buen agente inmobiliario. Rodearse de buenos agentes inmobiliarios, no de incompetentes. Eso es, muy bueno. Bueno, muy bueno. Entonces, para terminar, ¿algún consejo que puedas darle a todas las personas que nos están viendo, que están empezando o que tienen pensamiento de empezar? Yo os daría un consejo, bueno, más que un consejo sería una frase, ¿vale? Para que tengáis en cuenta. Es que del sufrimiento nacieron las almas más fuertes. Al final nunca lo van a poner fácil, nada es fácil en esta vida, pero si luchas por ello, llegarás a conseguirlo. Sé fuerte. Muy bien, pues nada chicos, nos vemos en el siguiente y recordad, perseguir vuestros sueños, no os rindáis, merece realmente la pena y todo el sacrificio que estamos haciendo durante el proceso tenéis que verlo como algo bueno, algo positivo y algo que os va a llevar realmente a donde queréis llegar para vivir esa vida extraordinaria que todos nos merecemos. Así que nada tío, nos vemos. Señor.